Mira, pero ¿por qué se metió a bombero? ¿Porque le gusta trabajar como bombero? ¿Le gustan las Le gusta. mangueras? Ah, Bueno, puede ser. Pudiéramos invitar los Futurovers. El problema es que no. Futurovers, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las tecnologías emergentes en nuestras vidas como individuos y como sociedad. Hoy vamos a debatir sobre FIRE, un movimiento para jubilarse temprano, a los 30, a los 40, y cómo todo este nuevo modelo de financiarte está haciéndose muy popular en nuestra generación millennial. FIRE significa Financial Independence Retire Early, ¿no? Sí, Libertad señor. financiera, retírate temprano o jubílate temprano. Ah, qué bonito suena, ¿no? Irse a la playita, una piñita colada allí, no trabajar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que se puede hacer eso? Ese es el sueño, yo creo que el sueño despierto que tenemos todos los días, más o menos, poder, poder llegar a un punto de nuestras vidas mientras tenemos energía, porque lo que hace el movimiento Fire Nelson es como retar ese convencionalismo social de que tenemos que esperar partirnos el lomo hasta los 65 años aproximadamente, que es la edad promedio de jubilación. Y allí es cuando vamos a empezar a disfrutar las mieles de todos nuestros trabajos. Pero el problema que encontraron aquí los autores de un libro que en español se titula Bolsa o Vida, que son Vicky Robbins y Joy Domínguez, el problema de esto es que probablemente a esa edad ya no vamos a tener tanta energía para disfrutar todo lo que logramos acumular o ahorrar o invertir, etcétera. Entonces, básicamente el movimiento FIRE surge a partir de este libro, ¿no? Que es como una crítica, digamos, al sistema convencional de cómo trabajamos, de cómo vemos el dinero, cómo nos relacionamos con él, y lo que propone es básicamente un programa de ahorro extremo, de frugalidad, y eso vamos a hablar bastante hoy, Mm. de inversión, de generación de ingresos pasivos, que nos permitan llegar a un punto, como dices tú, cercano a los 30, cercano a los 40. Esto es algo que se adapta a la realidad de cada contexto, de cada persona, pero nos permite llegar a un punto donde podamos vivir y podamos recibir de forma, a partir de nuestros ahorros e inversiones, la cantidad de dinero mínima necesaria que requeramos para nuestros gastos diarios. Y esto obviamente depende, ¿no? Porque si le preguntas quizás no sé, se me ocurre personas que les gusta vivir con lujos y con bastante bonanza, esto va a diferir mucho que con mi vida, que yo creo que no gasto mucho. Entonces, no sé cómo tú lo ves. Sí, esa es una de las cosas que me llamó la atención cuando estábamos investigando sobre este movimiento, que no es para darte lujos como rico, ¿no? Es algo que si los comparamos con este sueño de llegar a rico, o, por ejemplo, como Robert Kiyosaki ha planteado, padre rico, padre pobre, ¿no? Que requiere, digamos, un trabajo constante y un trabajo de formación financiera y de inversiones para llegar a darte los lujos que te quieres dar en el futuro. Claro, eso tiene como una primera etapa de frugalidad, de ahorro, de inversiones, que sí es necesaria para luego llegar a esa etapa donde ya te puedes dar más lujos, donde puedes utilizar tus ingresos pasivos para darte esos lujos que te querías dar, ¿no? Como comprarte un carro de lujo, pero no con tu dinero que ganas o que usarías para tus gastos corrientes, sino con el dinero que ya ganas sin trabajar, ¿no? Que te viene como ingreso pasivo de los ahorros, de las inversiones, de los alquileres de bienes inmuebles, de otras cosas que tengas. Ahora, Fire, por lo que entiendo, lo poco que he visto, es algo muy distinto porque tiene este concepto de ahorro mucho más extremo, ¿no? Este sentido de que cuando estás en tus 20 y en tus 30, sí tienes que trabajar duro, partirte el lomo, ¿no? Y hacer, ganar todo lo que puedas ganar y al mismo tiempo gastar lo menos que puedas, ¿no? Es un concepto de frugalidad y de trabajo duro cuando estás en tu juventud,
pero con esta visión de que a finales de tus 30 o incluso a los 40, ya todo ese dinero que ahorraste e invertiste en tus mejores años productivos, en teoría, podrías luego utilizarlos como ingreso pasivo, ¿no? Ya cuando tengas todas esas inversiones por sí mismas te van a dar el sustento para el resto de tu vida. Puedes sacar poco a poco esos ahorros que tienes allí. Y claro, obviamente, claro, al tener o al depender de lo que ya hiciste en tus años, tan pocos años, no te vas a poder dar tantos lujos, ¿no? Es algo que Exacto, yo veo como este concepto de vivir simple, ¿no? No es nada más ahorrar para vivir en el futuro, sino en verdad vivir simple y tener el tiempo para hacer lo que en verdad quieres hacer. Puede que quieras hacer otro tipo de trabajo que no pague, ¿no? Porque allí hay una crítica que podría surgir de que qué pasa luego que te retiras o que te jubilas, qué haces con tu vida, ¿no? Que de verdad vas a estar piña colada todos los días en la playa o eso puede que sea un poco nihilista o no sé, puede que hay gente que cae en depresión con ese tipo de hacerse rico rápido, ¿no? bueno, es que fíjate que ese es uno de los puntos que más me llama la atención de FIRE, porque ellos ven la jubilación temprana como eh, cortar esa carrera de la rata de la que habla Robert Kiyosaki, en el que se encuentra gran parte de la población, que es que trabaja para obtener el dinero esencial para cubrir sus necesidades y de allí no va a salir porque primero el dinero se devalúa. O sea, ya lo estamos viendo creo que de forma acelerada ahorita. Y segundo, eso es un plan infinito, o sea, hasta el infinito. Por eso es que, a ver, lo que recuerdo de Padre Rico, Padre Pobre, no sé si en algún momento tú lo leíste o... Sí, sí. Ah, bueno, eh, que hablaba como este cuadrante o de estos 4 espacios de la diferencia entre ser asalariado, ser inversor, trabajar de forma autónoma, pero todavía digamos, el ingreso va a depender de que tú estés allí presente. Y luego que como que el último escaño, que es donde tú logres construir toda una red de negocios que trabaje mientras tú estás dormido. Entonces, claro, el movimiento FIRE es ahorro extremo, es 70%, hasta un 70% de ahorro de lo que ingresas al año. Es decir, vamos a situarnos en Estados Unidos, ¿no? Salario promedio elevado de $100,000 al año. Tú ahorras 70,000. Okay. Con 30,000 vas a vivir. Entonces, con estos 30,000, vale, te toca hacer un trabajo introspectivo, que es lo que dicen los autores del libro que da origen al movimiento FIRE, que tiene que ver con la inteligencia económica y con nuestras emociones y nuestra relación con el dinero y nuestra integridad económica. Es decir, las cosas que para mí son importantes, quizás para ti no lo son. Y entonces tú tienes que, evidentemente, hacer como una especie de inventario de aquellos gastos recurrentes que te llenan. Por ejemplo, para alguien puede ser comprar libros. Y quizás para mí comprar libros no está tan desconectado del minimalismo. O sea, porque el minimalismo que tiene también que está como relacionado con esto del FIRE, es como hacer un ejercicio de autoconciencia, de introspección y de eliminar las cosas superfluas. Ahora, de nuevo, esto es muy subjetivo. Entonces, lo que a mí me parece interesante del movimiento FIRE es que es universal. O sea, que tú lo puedes adaptar a tu contexto, que aquí no estamos hablando de montos específicos, sino que estamos hablando de un estilo de vida. Y lo que tú decías, Nelson, hay una encuesta que hacían estos autores del libro La Bolsa o la Vida en los seminarios presenciales sobre el movimiento FIRE, ¿no? Y le preguntaban a las personas del 1 al 5, un seminario con 1,000 personas, y tienen que evaluar del 1 al 5 qué tan felices son. Y lo que descubrieron es que la gran mayoría de las personas respondieron entre un 2,6 y un 2,9%, independientemente del ingreso anual que tienen. Esto nos lleva a pensar que todos sufrimos, independientemente de nuestro contexto. Entonces, claro, lo que se propone aquí es que más allá de que tengas ingresos superiores, que a veces nuestra mentalidad, ¿no? Wow, si yo ganara tanto dinero sería más feliz. Esto no deja de ser más que una trampa mental. Y esto es lo primero, esto es como uno de los fundamentos del movimiento FIRE.
Bueno, allí hay dos cosas que obviamente, lo primero es que siempre ser pobre tiene sus problemas, ¿no? Ganar dinero te ayuda a solucionar los problemas de la pobreza, ¿no? Nadie quiere ser pobre por cuando no tiene la opción de poder ser rico. Ahí, si eres rico, puedes decidir ser pobre, ¿no? Porque lo quieres hacer, porque te quieres ir a un monasterio y, no sé, vivir como un monje. Pero si eres pobre y estás sufriendo, la verdad, cosas, o sea, necesidades económicas, obviamente tener dinero te va a ayudar a solucionar estos problemas y obviamente ser más feliz. Ahora, sí hay, hay varios estudios que demuestran que hay como un plató, un punto en el cual esa correlación entre bienestar o felicidad e ingresos económicos llega como a estabilizarse, ¿no? No recuerdo exactamente el monto, si hay varios estudios. Creo que eh, era el que yo vi y me parece que Daniel Kahneman, el autor de Piensa rápido, piensa lento o algo así, Ujú. hablaba de que me parece que eran 70.000 sobre los $70.000. Déjame buscarlo mientras hablas. Sí, más o menos está por ese orden, podemos confirmarlo. Pero sí hay esta concepción de que cuando ya cubres tus necesidades básicas, ya tienes el dinero suficiente para vivir bien, sí, tienes vivienda, tienes comida, sí, tus necesidades básicas cubiertas. Ya luego de cierto punto, el tener más dinero quizás no te ofrece nada, así que en setenta y verdad cinco mil influye. Ok, setenta y que cinco mil influye, exacto. Entonces, eso es como, eh, y hay varios estudios que llegan a esa conclusión. Ahora, ¿y por qué? Bueno, a veces tener mucho dinero tiene más problemas, ¿no? O sea, nadie quita que cuando tienes más dinero tienes más responsabilidades, tienes que mantener ese dinero, bueno, tienes incluso más gastos también que cubrir muchas veces, ¿no? Entonces, esta relación de ganar más dinero a veces no está correlacionada con que ahorras más o que tienes más libertad económica, sino que a veces tienes más Tienes más gastos, tienes, compromisos, tienes que más es compromisos, tienes básicamente más deuda. el dilema de la clase media. La clase media, por lo general, cuando tú vas en el ascenso, en la escalera social, eh, en vez de tener a tus hijos en un colegio público, que sucede mucho en Latinoamérica, los inscribes en un colegio privado. En vez de, digamos, ir al sistema sanitario social público, te contratas un seguro privado. Por lo tanto, una de las cosas que habla FIRE es que tú vas ascendiendo desde el punto de vista de ingresos y de la, digamos, de la escalera social, pero al mismo tiempo tus gastos van subiendo. Y aquí lo que propone FIRE es que sea más bien todo lo contrario. Métele conciencia, baja tus gastos, sé frugal y maximice tus ingresos. Sí, y eso es algo que no está en consonancia con el modo de vivir como general hoy en día, ¿no? Y todos los incentivos que hay para que haya más gasto, ¿no? O sea, incluso la forma como una economía crece se mide por el gasto, ¿no? Porque cuánto está gastando la gente. O la gente no está gastando suficiente. Oh, no, vamos a bajar las tasas de interés para que haya más gasto. Hay toda una economía keynesiana por detrás, pero bueno, no nos metamos allí, pero sí hay todos unos incentivos para que la gente gaste, que haya este consumismo, para que esto se refleje en crecimiento económico y se asocie a bienestar social, ¿no? Ahora, quizás haya ciertas verdades en esto de que mientras más gasto haya, obviamente mejor vives, pero quizás no influye tanto en tu felicidad desde el punto de vista psicológico. Y aquí es interesante lo que tú planteas, lo que dice Fire, de conocerte a ti mismo, cuáles son tus necesidades básicas. Y Fire lo lleva al extremo, es lo que me parece, ¿no? O sea, si necesitas un carro, cómprate un carro usado, viejito, o sea, píntalo tú mismo. Si necesitas una casa que sea chiquita, remodela tú misma. O sea, llevar estos gastos quizás tan estrecho podría hacerse si eres soltero, si eres joven, pero quizás haya algunos desafíos cuando estás hablando de una familia, de mantener a hijos o de que tienes que mantener a una persona que tiene ciertas enfermedades, tienen gastos asociados a eso, o, o el hecho de que si te llega a pasar algo a ti, ¿no? Necesitas tener un seguro médico, necesitas cubrirte también desde el punto de vista de qué podría pasar, tener
varios colchones. Yo creo que FIRE también apunta a eso, ¿no? La necesidad del seguro médico y todas estas medidas de seguridad, de red de seguridad. Pero sí, ¿cómo tú ves esto? ¿Qué desafíos podría haber de llevar este sistema o esta concepción del ahorro tan al extremo? Yo creo que o sea, los desafíos principalmente, esto es algo al final, Nelson, que tiene que ver con microeconomía. O sea, esto es más la relación personal con el dinero que el efecto que tiene el dinero en la sociedad. Entonces, desde un punto de vista hasta conductual, muy personal, muy psicológico, nuestra relación con el concepto de frugalidad lo tenemos que entender muy bien. Yo recuerdo, mi abuelo, que en paz descanse, él decía, en tiempos de bonanza, criterio austeridad. Y eso nunca se me olvida. Que Bueno, eso es básicamente, bíblico. Eso es bíblico, ¿no? La época de vacas gordas, prepárate para las vacas flacas, ¿no? O sea, exacto. Y esto yo creo que es algo que lo entienden personas que han pasado por guerras, por devastaciones, este, han vivido en Venezuela por lo menos en los últimos 20 años, que sabes que les ha tocado vivir situaciones extremas y son como aprendizajes. Incluso Amazon, la empresa Amazon, dentro de sus valores corporativos, está la frugalidad. Lo colocan como una bandera de la empresa que los empleados tienen que arropar la frugalidad, pero no desde el punto de vista de ser tacaño, de dejar de que se caiga un servidor y adiós Amazon.com por no haber pagado la cuota de, de mantenimiento, sino que si tú, o sea, muchas veces el tener recursos limitados hace que tu creatividad se explote a otros niveles. No sé si aquí estamos de acuerdo. sí, cuando tienes las limitaciones claras, puedes tratar de encontrar soluciones creativas, ¿no? Ahora, yo sí veo que este concepto del ahorro extremo, y por eso lo estoy pensando también mientras hablamos, es algo que no depende solo de ti. Porque tú puedes tomar una decisión de que sí, internamente yo voy a vivir así, yo voy a ahorrar lo más que pueda, voy a retirarme temprano, pero también eso implica muchos sacrificios, ¿no? Desde el punto de vista de qué estás haciendo con tus primeros años, con tus 20, con tus 30. Olvídate de viajar a los 20 y a los 30, ¿no? Porque esos son gastos frugales. O olvídate de tener, no sé, tiempo para ti, para dedicarte a cosas como que te llenen desde el punto de vista de hobbies o cosas que de verdad... hay gente que por lo menos veo que a los 20 y a los 30 son las mejores épocas para hacer deporte o para viajar, ¿no? También este concepto de viajar, aprovecha ahorita. E incluso para empezar a buscar una familia, para empezar a formar una familia. Cuando llegas a tener una familia, este acuerdo tiene que hacerse en conjunto, ¿no? O Claro. incluso ni siquiera con tu esposa o esposo, sino con tus padres, con tus hermanos, tener el concepto de que, bueno, no soy yo solo, que soy una isla y voy a tener esta decisión yo solo, sino que qué implicaciones tiene para la gente a mi alrededor. Entonces, eso también es bastante interesante desde qué acuerdos se pueden llegar, ¿no? O qué propone esta metodología para llegar a estos acuerdos sociales y que estos sacrificios que estás haciendo en esta época temprana de 20 y 30 luego rindan frutos en tus 40, quizás. Esa es la promesa, ¿no? No, y está bueno que hagamos esa salvedad cuando nos referimos a microeconomía. Es decir, no es necesariamente un proyecto completamente individualista. Esto tiene partes movibles y de hecho, dentro de los fundamentos hay como 4 grandes pilares, que son la inteligencia económica, la integridad económica, la independencia y la interdependencia. Entonces, aquí los autores del libro hablan de cómo todo empieza con una decisión personal, evidentemente. Aquí hay parejas, Nelson, que se han abrazado este concepto de FIRE y lo han logrado. Es decir, en sus 30, en sus 40, ya están, adiós. Es decir, trabajan porque quieren, trabajan en las cosas que los llenan, hacen aportes sociales, digamos, con su talento, pero ya no están en esa carrera de la rata, ya se volvieron libres financieramente, que es el objetivo. Sí, sí. No, entiendo perfectamente. También he visto como en YouTube hay como
vivencias que parejas también lo narran, ¿no? Y de cómo la pareja se puso de acuerdo, incluso parejas con hijos pequeños, para hacer esto en conjunto, ¿no? Para llevar esta forma de vivir como familia, ¿no? Esto es algo que me parece muy interesante. Ahora, hay algo que también me llama la atención, es que invertir y manejar tus activos no es no trabajar. ¿Ok? Eso es algo que hay personas que tienen esta idea romántica de que si lo que te dedicas es a hacer, a vivir de tus inversiones, no estás haciendo nada, ¿no? O sea, o estás tirado en tu sofá, te levantas en la mañana, te vas a la playa o haces un concepto, te pones a hacer lo que tú quieras, ¿no? Eh, pasar tiempo con tu familia o pintar un cuadro. No, ya va. Manejar un portafolio de inversiones es difícil. Es Y el difícil. portafolio de inversiones tiene que mantenerse. Entonces, ahí también hay que tener mucha educación financiera, ¿no? Y hay personas, de hecho, escuchaba a través de un amigo en Alemania, que hay un individuo en determinado que en su momento muy joven la pateó de jonrón con una startup. 2 millones de dólares sentados en el banco y en sus inversiones. Mm. El tipo quizás no, digamos, no es una millonada lo que puede obtener de ingresos pasivos, pero es probablemente un dinero. De hecho, el movimiento FIRE apunta a $1 millón aproximadamente bajo el contexto de los Estados Unidos. Entonces, 2 millones de euros, oye, más o menos, oye, yo creo que te puede permitir como un estilo de vida. ¿A qué se dedica hoy en día? El tipo es bombero, literalmente es un bombero que gana, o sea, ¿cuánto ganará en Alemania un bombero? 3.500 euros más o menos. Gana su salario de bomberos y está iniciando otras startups desde cero. Está en sus rondas de financiamiento, claro, con todo el prestigio que ya tiene por haber creado una startup y habido, o sea, sí, haber sido exitoso en eso. Pero yo creo que esto de alguna manera explica lo que dices, que no trabajar por la necesidad del dinero no significa que nosotros ya vamos a ser como básicamente una mosca que está por ahí deambulando sin ningún tipo de sentido. Mira, pero ¿por qué se metió a bombero? ¿Porque le gusta trabajar como bombero? ¿Le gustan las Le gusta. mangueras? Ah, Bueno, puede ser. Pudiéramos invitar los Futurovers. El problema sería la traducción, pero. Y fuertes sí. declaraciones a lo mejor saldrían de ese programa. No, si le gusta ser bombero como aporte social, Sí, no, sí, eso. buenísimo, ¿no? Correcto. Además que es un trabajo peligroso, ¿no? Es algo Claro. como dedicarte Yo, a, no, bueno, sí, quiero ser soldado porque eso es lo que me llama la atención. Yo soy millonario, quiero ser soldado. Wow, o sea, Yo no lo haría. valiente. Creo que sería mi último trabajo. Por cierto, veían estos días, Nelson, en un canal espectacular en YouTube que se llama Future Think, como pensamiento futuro. Un tipo en Estados Unidos que de hecho está amputado de un brazo. O sea, es un máquina, el tipo está en otro nivel. Está desarrollando lo llama Strong Water, que es un agua que repele con 10 veces más efectividad que el agua tradicional. Es un fluido, mejor dicho. Y lo eh, plantea para utilizarse para combatir los incendios. 10 veces más repelente que el agua. Está interesante esto. Ok. ¿Qué es más repelente que el agua? Este líquido que está desarrollando, este fluido que está desarrollando el señor. Pero que repele, o sea, o apaga el fuego, lo que quiere decir. Sí, apaga el fuego, pero también cuando el fuego se está expandiendo, si tú rocías, es decir, el fuego empezó aquí en el centro, ¿vale? Si tú Ujú. echas este líquido alrededor, el fuego le va a costar 10 veces más propagarse que si no hubiese nada, por ejemplo. Ah, ok, ok, vale. Es como que está conteniendo el fuego para que no se siga expandiendo. Bueno, fíjate. Mira, Fire, Eh, y por cierto, Fire, Fire. Fire. Mira, aquí está todo relacionado. Aquí estamos, esto fue a propósito. Sí. Eh, bueno, sí, volviendo al tema de las inversiones, algo que me llama la atención es, que no vi exactamente qué tipo de filosofía de inversiones promueve FIRE, más allá del ahorro extremo, eh, 4%. el 4%. Inversiones, digamos, súper seguras que te den un dividendo anual, un retorno de un 4% aproximadamente. Ok, son inversiones súper seguras. Ahora, eso está un poco también en entredicho, por ejemplo, en contextos económicos como el actual, donde las tasas de interés se llevaron a unos niveles bajísimos, que puede que haya influido en los retornos de los bonos, por ejemplo.
Y a esta hora se le suma el tema de la inflación. ¿Y qué tan sostenibles son este tipo de inversiones para el futuro, ¿no? Entonces, ahora, si te pones a ver, obviamente, hay muchas filosofías de inversión, muchos métodos que se promueven. Está también la diferencia entre ser un inversionista y hacer trading. Obviamente aquí no estamos hablando de trading, eso es algo que hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? La diferencia entre entre invertir y hacer trading, quizás lo podemos refrescar un poquito antes de continuar. No sé. Sí, a ver, aquí hablamos de diferentes horizontes de tiempo. Cuando nosotros nos proyectamos en el futuro a 20, 30 años y tomamos decisiones financieras en cuanto a dónde colocamos nuestro dinero, qué compramos, la cantidad de movimientos que vamos a hacer de este portafolio que vamos construyendo, esto es inversión, básicamente. El experimento del marshmallow, que en cualquier libro de psicología lo vemos, que es como, como retrasar la satisfacción del presente pensando en el mañana. Básicamente no garantiza mejores cosas. Ahora, el trading, por el otro lado, es una actividad profesional, es una profesión que, bueno, consiste en operar en mercados financieros, ya sea el Bitcoin, criptomonedas, el oro, el Forex, lo que tú quieras. Y, bueno, en la compra y venta de estos activos, tú vas sacando cierta utilidad. Hay diferentes técnicas, diferentes acercamientos, enfoques, pero es una profesión. El trading es una profesión. Sí, perfecto. Y quizás para una analogía que me gusta también bastante, que la promueve Warren Buffett, por cierto, y toda esta escuela del value investing que he estudiado un poco, es la diferencia entre hacer trading y comprar o invertir. Es que cuando tú inviertes, tienes esta mentalidad de que estás comprando un activo, de que si estás comprando una acción de una empresa, no estás comprando lo que ves en el gráfico que sube y baja, no, estás comprando una participación en esa empresa. Es como si ya ahora eres dueño de una partecita de esa empresa y de lo que hace esa empresa, ¿no? Entonces, hay mucha gente que hace trading, se mueve por technical analysis o está viendo los gráficos, está viendo lo que ha pasado, está siguiendo las noticias y está tomando decisiones a corto plazo, ¿no? Comprar y vender para sacar una ganancia rápida de horas o de días o de semanas o incluso meses también puede ser. Pero el invertir o comprar una acción o meterte en una inversión a largo plazo, en teoría, dice Warren Buffett que deberías pensarlo como que, bueno, no voy a vender en 10 años, por ejemplo. O sea, porque yo creo en esta inversión y porque yo he hecho un análisis de los fundamentales de esta empresa, algo que obviamente también cuesta mucho y requiere también formación financiera. Entender, por ejemplo, cuando estás hablando de value investing, es que tienes que analizar los estados financieros de la empresa, tienes que irte a los libros, tienes que ver el balance de ganancias y pérdidas, tienes que ver el estado general, tienes que ver cuánto vale esa empresa, cuál es su valor actual y sacar una especie de valor intrínseco, entender cuánto en verdad costaría esa empresa según mi análisis de los estados financieros. Y si yo veo que la empresa está barata y la puedo comprar y eso va a subir en el tiempo, ok, en 10 años, perfecto, esa empresa va a tener un rendimiento excelente que me conviene y luego yo puedo vivir en parte de las ganancias que además me está dando esa empresa desde el punto de vista si me está dando dividendos, por ejemplo. Correcto. Entonces, esto es un trabajón, o sea, esto es algo que no lo hace cualquiera, que dedica tiempo y que en FIRE yo creo que está implícito o si no está implícito es mucho más conservador. O sea, si tienes este radicalismo del ahorro y de la inversión, pero al mismo tiempo quizás tienes una filosofía que haces con esas inversiones bastante conservadora, por lo que entiendo entonces, ¿no? No tomas muchos riesgos, sino que los inviertes en algo que es un poco más seguro y estable y que tú sabes que no te Sí, va a traer tantas sorpresas. ojo, este es como el punto de arranque, contexto 1992, donde un 4%, wow, el 4% estaba bien. Hoy en día, en un contexto macroeconómico completamente distinto, hiperinflacionario en otros lugares,
vemos que necesitamos aumentar estos porcentajes. Y allí es Sí, donde, porque en términos reales es pérdida. Si con una inflación de 7% y inflación de 7%, en verdad la inflación es mucho mayor si nos podemos ver a los activos, pero una inflación de bienes básicos de 7%, si tú tienes un portafolio dándote 4, o sea, resta y tienes -3. O sea, tu dinero el año que viene vale 3% menos de lo que valía antes, incluso cuando tienes una ganancia de 4%, que ganancia que se la come la inflación. y ese es otro punto también a tener en cuenta, que es el drawdown. Es decir, cuando tú compras un activo, ya sea Bitcoin o ya sea SP500, ¿no? Y estás invertido allí, pero hay un colapso en la bolsa, en los mercados financieros, y temporalmente el precio de esa inversión baja drásticamente, tú te tienes que tragar esa pérdida. O sea, si vas a largo plazo y si vas como en un concepto de inversión, muchas veces te toca, hay maneras de hacer hedging o protegerte, ¿no? Ante caídas radicales, pero por eso el FIRE apunta al largo tiempo, porque no vas a construir una riqueza en un solo ciclo de mercado, sino que muchas veces te va a tocar vivir ciclos alcistas, ciclos bajistas, ciclos alcistas, ciclos bajistas, pero apuntas también que el futuro siempre va a ser mejor. Y de eso, al final, la inversión va por allí. O sea, tú compras algo hoy más barato pensando que el futuro va a ser mejor. Sí, pero implica que tienes que tener en vista en tu portafolio, tienes que rebalancearlo, tienes que trabajar, o sea, tiene que, en parte yo creo que tiene que gustarte eh, hacer un análisis del mercado y entender lo que está pasando desde el punto de vista financiero y rebalancear tu portafolio. Si no te gusta hacer eso, no te va a gustar el trabajo que tienes que hacer para mantenerte en fire, ¿no? Eso es quizás algo que vería como un problema si Ahora, no estás tan versado en la parte financiera. totalmente, completamente. Por otro lado, también vemos que cada vez existen más aplicaciones fintech que te ayudan a manejar un portafolio de inversión, abstrayéndote todo el tema, de, digamos, de necesitar conocer tantos conceptos técnicos. Y bueno, que quizás aquí podemos hablar un poquito, Nelson, el tema de cómo Fire pudiera redefinir con toda esta oleada cripto en la que vemos rendimientos súper volátiles para, para no irme en una sola dirección, y donde Bitcoin, por ejemplo, como activo, ha sido el activo con mejor comportamiento en los últimos 10 años. Entonces, como quizás una presencia de un portafolio de inversión en criptomonedas, y ojo, y esto no es ningún tipo de recomendación, amigo, amiga, no tenemos dinero para pagarle a los abogados, así que por eso no te lo tomes como una recomendación. Esto es simplemente un comentario. No, y ni FIRE. O sea, aquí nada de lo que estamos hablando es recomendación financiera, aunque el título del episodio sea FIRE o que estemos hablando de lo que sea, nunca damos recomendaciones financieras acá. Ahora, cuando hablamos vamos a hablar de Bitcoin un poquito, pues. Ahora, Bitcoin no da un ingreso pasivo si lo compras en la blockchain, ¿no? Como Layer uno. Entonces, en primera instancia, no tendría este comportamiento de un activo clásico que te da, que me imagino que estaría asociado con FIRE, ¿no? Uh -huh. Porque lo que estás buscando es que estos activos te den un retorno, te den un ingreso pasivo que tú vas poco a poco sacando. Y que puede ser relativamente constante año a año, por lo que entiendo. Ahora, si compras Bitcoin, puedes ver lo que pasó en los últimos 2, 3 años. Bitcoin se puede ir de 10,000 a 60,000, pero sin querer lo compraste en 60,000 y después Bitcoin volvió a caer a los 20,000, ¿no? Bitcoin es un activo muy volátil. Ahora, lo que tienes que ver quizás es qué ha pasado con Bitcoin no solo en los últimos 2, 3 años, sino en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, una perspectiva más larga. Y Nelson, perdona que te taje, pero si quieres mientras hablas, voy a compartir pantalla de una calculadora DCA, Dollar Cost Average. Ok, vale. Y algo que no solo implica en Bitcoin, sino en cualquier activo que tú compras, es que si tú compraste en 60 y cayó a 20, tienes una pérdida, pero en realidad, mientras no vendas ese activo, no, la pérdida no la has reflejado. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, si tú compraste en 60 y el valor cayó a 20, si tú vendes y dices, no, ya me quiero salir de esta inversión y me salgo en 20, ok, ahí perdiste.
perdiste de 60 a 20. Ahora, si tú te aguantaste y dijiste, no, yo creo en esta inversión, yo creo que esto a 10 años va a resurgir, puede que este activo se explote y vaya 1000% arriba. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo? ¿En verdad perdiste dinero? O, bueno, hubo un momento en que el gráfico te decía que estabas perdiendo dinero, pero en verdad, si no necesitabas ese dinero, no necesitabas sacarlo, podrías haber aguantado para luego tener la ganancia que querías tener no a corto plazo, sino a largo plazo. Ahora, estamos viendo aquí en las gráficas, David, ¿qué Sí, bueno, estás mostrando acá? vale, esto es una calculadora en línea, accedes por dsabtc.com y lo que muestra es cuál sería el comportamiento de una inversión consistente en Bitcoin, por ejemplo, y versus otros activos como el oro. Si de forma recurrente inviertes, por ejemplo, $150 mensuales por los últimos 6 años. Imagínate que tienes 6 años, llueve, truene, relampaguee, esté al precio que esté, compras una cantidad fija de Bitcoin y a esto se le llama dollar cost average. Como nunca se sabe en cuál dirección va a tomar el activo, tú compras la misma cantidad de forma recurrente y así haces como un precio promedio de entrada que en el largo plazo tiende a ser el precio más eficiente, ya que no podemos adivinar el futuro. Entonces, supongamos, Nelson, hace 6 años, tú hubieses invertido $10,800, ¿vale? En aportes de $150 mensuales. Ahora, tendrías $125,000 en bitcoins al día de hoy, porque hubieses comprado bitcoins probablemente a 3,000, a 4,000, a 2,000, a 10,000, etc. Ahora, aquí vemos si hubieses comprado oro, ¿no? Hubieses invertido 10,800 y tuvieras 13,000 dólares en oro. No sé si quieres hacer algún comentario aquí, Nelson. No, triste porque no compré en ese momento. Bueno, sí, triste Puede por ser todo. mi lagrimita. Me incluyo. Pero bueno, no. A ver, lo que quiero decir también es que estamos en una realidad muy distinta a la de nuestros padres, en un contexto diferente, por lo tanto, las maneras de conseguir ese manejo de inversión debe ser distinta. Ahora, si te parece, Nelson, mira, aquí hay como, tomé nota de algunos puntos que son como el fundamento del movimiento FIRE, paso a paso. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para abrazar FIRE? Y lo primero es Abrazar reconciliar. fuego, una metáfora. Aquí deberíamos poner el emoji de la candelita, sí. Bueno, Abrazando fueguito. uno, tienes que reconciliarte con tu pasado. Y así como suena. O sea, básicamente, Wow, nos hacer un... pusimos así psicoanalistas. Bueno, pero es que esto es un ejercicio fuerte. Te cuento que yo lo he intentado hacer y es duro, porque tienes que levantar información de todos los trabajos que has hecho, todos los ingresos que has tenido, ver cuánto has ganado en tu vida desde que arrancaste a trabajar. Y ahí te vas a dar cuenta de las grandes puestas de torta que has tenido, a menos que seas Warren Buffett o Satoshi Nakamoto. Saludos a Satoshi Nakamoto si está escuchando esto. Y bueno, tienes que aceptarlo y perdonarlo. O sea, tienes que primero ver las decisiones que has tomado en el pasado, financieras, reconocer patrones, identificar errores, cosas buenas y moverte al segundo paso, que es hacer un balance actual de los activos que tienes. Y anotar cada ingreso que tienes, ya sea por tu trabajo regular, por ingresos pasivos, rentas, etc. Y ahí calcular el precio de tu hora de trabajo. Y esto aquí me pareció interesantísimo, porque muchas veces las personas dicen, no, yo gano un salario mínimo, de nuevo, situémonos en Estados Unidos, de $8 la hora, $13 la hora, salario mínimo, bien. Pero tienes que sacar la cuenta del salario real. O sea, ¿cuánto te cuesta, cuánto gastas en gasolina para llegar a tu trabajo? ¿Cuáles son los gastos derivados de esa actividad? Al final a lo mejor te queda en $6 la hora. Ese va a ser el costo que tú vas a computar cada vez que te veas tentado a comprar la próxima iPad, el próximo iPhone y ver que cuesta $1,500. ¿Cuántas horas de trabajo representan $1,500? Uy, ayúdame, de 100 horas, no más, 150 horas. Mejor no compro un iPhone, realmente no lo necesito. Entonces creo que este ejercicio te ayuda como a
a darle un compromiso, a darte un compromiso con tu tiempo y con tu energía, porque ya el dinero se vuelve energía, energía vital. Y eso Wow. hace que sea algo más internalizado y más profundo. Por lo tanto, no es forzado, no estás sacrificando, sino que estás llevando más conciencia al uso de tu tiempo. Ok. ¿Ya esos serían todos los pasos o hay algo más? No, el paso 3 es, bueno, llevar esto de forma recurrente, hacer como una tabla mensual. Hay aplicaciones, Fintonic, hay Ujú, varias aplicaciones para esto. ujú, Luego, un cuarto paso viene siendo hacerte preguntas de si te sientes satisfecho con los gastos que estás teniendo en relación a la energía vital que estás dando. Al final del día, cuando somos asalariados, vendemos nuestro tiempo por dinero. O sea, nosotros ofrecemos, incluso como independientes, como freelancers, vendemos nuestro tiempo por dinero. Entonces, tenemos que ver si este trabajo que estamos haciendo se adapta a nuestros valores y a nuestros propósitos también. Que esa es otra cosa que abraza el movimiento FIRE, que es eh, conectarte con tu pasión y con las cosas que te muevan. Y si bien a lo mejor te toca unas primeras etapas de quemarte el lomo y hacer actividades que probablemente no sean las que más disfrutes, todo esto va a ser como un sacrificio para el futuro. ujú. Sí, no suena fácil, pero suena muy interesante desde el punto de vista introspectivo, ¿no? Y además ese sacar la cuenta de cuánto cuesta tu hora de trabajo, cuál es el tiempo que necesitas trabajar o que estás dedicando para cada vez que te quieres comprar un lujo y ver si vale la pena o no nada más un lujo, sino cualquier cosa que en realidad creas que necesitas también, ¿no? Tener esa conciencia interna. Eh, hay, hay una película que creo que sí, que volví a ver hace poco, que actúa Justin Timberlake, no sé si la has visto. No es muy buena, pero se llama Tiempo o In Time, algo así. Eh, Déjame buscar. La que todos tienen es una película distópica donde el valor de una Sí, persona se mide en el tiempo, ¿no? esa. Entonces Ya tú te digo. trabajas por tiempo, literalmente por tiempo. Entonces cada vez que tú estás trabajando, después al final de tu jornada laboral, te recargan tiempo y eso se ve como en tu antebrazo, ¿no? Entonces tienes una especie de reloj y cuando ese reloj llega a cero, te mueres. Ahora, todas las personas llegan como a, no sé exactamente hasta qué edad, hasta los 30 más o menos, y a partir de ese momento dejas de envejecer. Entonces todos son jóvenes, pero te puedes morir cuando te quedas sin tiempo. Eh, Muy Eso como dura, metáfora. es Sí, muy sí, dura no. esa película, sí. El concepto de la película es bueno, o sea, pero no creo que la pudieron haber hecho mejor. No, ¿Te no, parece? no. Sí, a mí no es mi película favorita, pero el concepto es interesante. Si lo llevas esta analogía a Fire, estás sacando como la cuenta de cuánto en verdad cuesta tu tiempo en el dinero que estás gastando o invirtiendo en algo. Entonces, eso sí me parece valioso. Eh, pero sí, no sé, David, tú que lo intentaste hacer, ¿qué dificultades viste en esta rutina o en esta introspección? Porque yo creo que llevar todas estas cuentas, primero, lleva tiempo también, y es un trabajo de como que requiere bastante disciplina, ¿no? Me parece. Mira, primero es difícil levantar la información de 10, 15 años de trabajo. O sea, si no lo hiciste sistemáticamente antes. Primero recordarlo, ir a los correos electrónicos, ir a tus cuentas de banco. Es muy técnicamente es complicado. Lo segundo, emocionalmente es duro. O sea, porque de verdad te das cuenta de grandes puestas de pata que has metido y que tú dices, concha, les hubiese tomado otra decisión, la historia fuese distinta o algo así. Entonces, yo diría que la dificultad es más enfrentarte con tus demonios. O sea, es algo que requiere mucho estoicismo. Es mucho es de aceptación de lo que puedes controlar en el presente y de lo que, como dicen los autores, reconciliarte con el pasado. Bueno, eso suena bastante como un trabajo psicológico, ¿no? Es algo que se va casi que no sé, a lo psicoanalítico, a lo junguiano, casi freudiano, de que tienes que ir a tu pasado, ver lo que pasó, perdonar o
llegar a una especie de superar los traumas o los problemas que tuviste y luego partir de allí con una especie de nueva energía. ¿Energía vital lo llaman en Fire? Energía vital es lo O, que o- veía que decía, es como es correcto, mm, es el término, energía vital. Bueno, que básicamente fíjate tú lo interesante de Bitcoin con respecto a Fire, que son dos movimientos nuevos que surgen de las últimas generaciones y que equiparan el concepto del dinero con energía vital. O sea, cuando muchas mm, veces cuando vemos a Michael Saylor, que es uno de los principales proponentes de Bitcoin, él habla mucho de que Bitcoin es energía y es energía eléctrica. O sea, es energía, algo así como electric money, es energía, por el tema de que hay un gasto energético por detrás. Y que el dinero no deja de ser una representación de nuestro esfuerzo mental, de nuestro esfuerzo físico, etcétera. Y fíjate que Fire también lo ve así. Entonces yo creo que aquí hay como un intento de sincerizarnos con lo que, con la distorsión que vemos hoy en día, con lo que se entiende por dinero. Volverle a poner un poquito de sensatez al concepto de dinero. sí, y aquí voy a volver otra vez a la película esta de Justin Timberlake in Time, porque claro, cuando tú te pagan dinero por tu trabajo, invertiste energía, ¿no? Invertiste tiempo y esfuerzo haciendo eso. Si parte de ese dinero lo ahorras, es como energía que estás guardando para usarla luego, ¿no? Podrías verlo como una metáfora. Y Sí. eso se te reflejaría como en tu reloj de tiempo en el antebrazo. Cuando lo vemos en el punto de vista del dinero como medio de intercambio y no solamente de medio de intercambio, sino de conservación del valor, si tú guardas tu dinero en efectivo en el banco, ese dinero se está devaluando, ¿no? Entonces es como que si cada año con la inflación parte de esa energía que tú invertiste se está diluyendo. Es como si hubiese una especie de fuga o de goteo de toda esa energía que se está yendo porque el hecho de que estás en un ambiente inflacionario, ¿no? Ahora, allí la importancia de invertir ese dinero en un lugar donde la energía se conserva o incluso se potencia. Entonces ahí es cuando hablamos de invertir en activos, en hacer inversiones, en acciones, en bonos, lo que sea. Y Bitcoin se ve como esta especie de canal o de modo de conservar esta energía de la forma más eficiente posible. Y esto es algo que Michael Saylor lo describe muchísimo mejor en sus exposiciones. Pero sí va por allí y está ligado a este concepto de energía y quizás no sé si haya un vínculo con este concepto de energía vital de Fire, pero sí creo que hay ciertas analogías y relaciones. Yo sí lo veo y me encanta cómo ataste todas estas partes, porque el dinero, una de las funciones que cumple es la de ser un store of value, un depósito de valor. Y cuando vemos que lo que propone Fire en el fondo es que el tiempo y las experiencias que podemos tener en ese tiempo es lo más importante. Y nos vamos a la película In Time de Justin Timberlake. No sé si recuerdas una parte, Nelson, donde él conoce, sin dar spoiler aquí, pero él conoce a esta persona que es un millonario de tiempo, que Sí. tiene, bueno, Justin Timberlake en la película, él vivía siempre al límite, se tenía que salir a trabajar todos los días y su Ujú. paga era inyectarle más tiempo y con el Sí. cronómetro contando atrás. Cuando se le iba el tiempo, si se le fuese el tiempo, se muere, porque así es la película. Él conoce a este millonario que básicamente tiene todo el tiempo del mundo, pero su vida no tiene sentido, cayó en un nihilismo total, en una entrega. No voy a decir qué pasa después para no arruinarte la película, si la quieres ver, pero creo que al final es como, o sea, de fondo lo que tiene Fire aquí, la enseñanza, es no dejarnos embaucar por las trampas mentales, de pensar, de dejarnos llevar por el juego de dopamina en nuestro cerebro. O cuando tenga este salario voy a ser más feliz. O cuando tenga esto voy a ser más feliz. No, puedes ser feliz ahora mismo si cambias tu enfoque, de cómo ves las cosas. Sí, aquí hablando de no dar spoilers, no sé por qué se me vino a la mente, hubo una película sobre un perrito que no sé por qué Luis Chaten,
tú que estás en la Mega, dio un spoiler horrible que la gente le cayó encima. Prácticamente dijo, no, el perro se muere al final de la película, no la vean. No No, no, sé no si sé te cuál es. acuerdas. No, Pero sí, no qué caigamos en rata. esa... No, no, bueno, lo hice bien. O sea, no, creo que lo hice bien. Sí, no, estuvo perfecto, no diste los spoilers, pero no sé por qué se me vino a la mente eso, Saludos a ya Lucho que, Tensi. sí, lo sé, Lucho Tensi nos está escuchando, pero has visto que estás en la Mega en estos días, en un programa que tienes en la Mega, que estás Sí, bueno, participando en estoy la Mega. súper contento con La una Mega es participación. una estación de radio venezolana, para los que no estén al tanto. Sí, no, estoy súper contento. Ahorita, 2 veces al mes estoy participando del programa de Jairam Navas en la Mega a nivel nacional. Y está súper porque, de hecho, la sección se llama Futurovers. Entonces está chévere porque como que, por cierto, para la próxima tienes que ir, ya estás invitado. Tienes ya la invitación. El problema son los horarios, Nelson, la zona Sí, horaria. el cambio horario, vemos qué podemos hacer. Yo estoy en Dinamarca, para los que no lo saben, David si está en Venezuela, me dejó porque él era mi vecino acá en Suecia, me Sí, abandonó, pero bueno, abrazando el fire. abrazando el fire. No, pero fíjate que sí, bueno, para poner en contexto, estamos allí ahora con un espacio en la Mega, en el programa de Jairam Navas, al mediodía. Pero bueno, volviendo al punto, Nelson, quería también como mencionar un libro que leí hace mucho tiempo y que me cambió la concepción que tenía sobre el dinero. Y se llama La ciencia de hacerse rico. The Science of Getting Rich, se llama. Que es, a ver, es un libro súper antiguo. O sea, fue escrito no sé exactamente cuándo, pero probablemente 1900 empezandito. Y básicamente se llama Wallace Wattles, el autor. Él lo que propone es como una especie de visión pionera a la física cuántica y cómo ya estamos empezando a descubrir el impacto que tienen nuestros pensamientos en la materialización del tangible del futuro, ¿no? Bicho. Sonaste inteligente. Suena súper interesante. De hecho, va en línea con otro autor que se llama Joe Dispenza, que es un tipo que básicamente se sanó, es un neuro, neurólogo, neurocirujano o algo así, que utilizando el poder de su pensamiento logró sanarse de una enfermedad degenerativa que tenía. Entonces él lo pone Ah, en un libro que se llama Deja de ser tú, es increíble. Entonces, bueno, básicamente volviendo al punto de la ciencia de hacerse rico, él lo que explica es que nuestra relación con el dinero lo es todo. Y nuestro pensamiento en positivo con el dinero tiene un impacto también súper profundo. Él explica también que es común ver en un barrio, en una residencia de cualquier clase, de clase media hasta de clase alta, o mejor dicho, de clase media, cómo de repente encontramos un vecino, ojo, que todos tienen más o menos la misma formación, accedieron a los mismos colegios, las mismas experiencias similares, etcétera. Pero como de repente hay gente que sí lo logra desde el punto de vista financiero y otra gente que quizás se queda un poquito más en el aparato. Y él dice que hay ciertos principios, como por ejemplo, la relación que tenemos con el dinero. Si nosotros vemos el dinero como algo, y aquí capaz caemos en algo mucho más metafísico, si se quiere, ¿no? Pero si vemos el dinero como como una entrevista que escuchaba antes de empezar el episodio, una entrevista en un medio en España, donde salían a la calle a preguntarle a la gente sobre el FIRE, y la respuesta de la gente literalmente, pues tío, que esto es una mierda, ¿qué FIRE de qué FIRE? Si a mí ni me alcanza para comer. no, ojo, es una crítica válida. No sé si le dé tiempo de darla allí, pero tienes que ganar mucho dinero para ganar $1 millón antes de los 40, ¿no? O sea, esto es algo que tienes que ganar bien también. Sí, sí, claro, y es cierto, Nelson, pero en el fondo lo adaptas a tu contexto. Es decir, el FIRE en Ecuador Claro. es muy distinto al FIRE en Ecuador. Tú comes con $2.50, $3 un almuerzo. En Estados Unidos son 15 mínimo. Entonces, oye, depende también tu enfoque. Si tienes un enfoque negativo, no creo, hasta desde un punto de vista conductual, no lo vas a lograr. Entonces, es como, no sé, tiene que ver con el positivismo también, pero al mismo tiempo, fíjate lo contradictorio, con el positivismo, pero también con un estoicismo desde el punto de vista de ser realista y entender que hay cosas que controlas y cosas externas que no controlas. Y tú comprometerte con las cosas que sí controlas.
y eso tiene que ver con las decisiones que tomas. Entonces, es tomar mejores decisiones. Mm. Bueno, aquí nos pusimos filosóficos y bueno, ahora me voy a meter yo también. No, es que mencionas nihilismo y hay una de las cosas que me llama la atención del movimiento también FIRE, es este anhelo moderno de los millennials quizás, de querer retirarnos temprano para no trabajar. Y creyendo que eso nos va a hacer más felices, ¿no? Eso que hablamos al comienzo echando broma de que nos íbamos a ir a la playa, tomar una piña colada y trabajar y vivir a la vida loca, no sé, nos derrumba, pero no tanto porque tampoco hay que gastar mucho, pero sí como relajado, como que ya no tengo que trabajar, no tengo responsabilidades, como, sí, ajá. Intenta hacer eso por una semana o por un mes, quizás, y ve cómo te sientes, si estás feliz o no. O sea, si tienes la oportunidad de verdad de ponerte en esa circunstancia, puedes caer en lo que le ha pasado a mucha gente que se retira temprano, o personas mayores también, que cuando se retiran dicen, ajá, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué le da sentido a mi vida? Que hay gente que cae como, no sé el término que usan, es como the blues of the retirement. Hay algo así, O sí, la, algo así he leído, correcto. Sí, sí. Sí, o esa depresión que viene a la hora de jubilarse, ¿no? Gente que dice, bueno, ya no soy necesario, ¿no? Hay gente que tenía en el trabajo incluso su motivo de levantarse en las mañanas, porque también, o no el único motivo, pero un motivo importante de sentirte útil, ¿no? De sentirte productivo, de que estás haciendo un aporte interesante. Ahora, si eso tú lo llevas a que no, mira, yo lo que quiero es no trabajar, yo lo que quiero es estar relajado, fumarme una cosita, que sea legal, obviamente. Aquí no estamos proponiendo No, no, nada para para nada. Futurovers, una piñita colada, estar relajado, chao, tú sabes, ya. Yo, Bueno, cuidado, puedes caer en un riesgo, y esto es lo que habla un psicólogo también que sigo mucho, y también tú lo conoces, Jordan Peterson. Él habla de este sueño de muchos jóvenes de retirarse temprano para irse a la playa a beber piña colada una semana. ¿Qué pasa cuando lo haces después de una semana? Si lo qué haces todos asco los la piña días. colada. No, no me presentes una piña colada más nunca No, te mi vida. vuelves un alcohólico, porque si lo que estás haciendo es bebiendo todos los días, o sea, bienvenido al alcoholismo, ¿no? Y como tú dices, llega un momento que te aburres, como que, qué fastidio esta playa, ya no quiero más playa, ya me insoleo, ya estoy quemado, ya esta piña colada no me gusta, quiero otro trago, o, ¿no? Pero el concepto más básico es, incluso si te retiras temprano, el- hay este riesgo de deprimirte o de caer en una especie de nihilismo en que ya no, tu vida no tiene sentido. Ahora, si tú en realidad lo que estás buscando es liberar tu tiempo para hacer algo que en verdad sí le da sentido a tu vida y que es un trabajo voluntario, que tú lo haces porque quieres, porque sientes que es algo que vale la pena hacer, es algo que te llena, te da un motivo para levantarte las mañanas, eso es otra cosa. No es jubilarte para echarte aire y irte a la playa, es jubilarte para hacer lo que en verdad tú crees que tiene más sentido hacer, es un trabajo que lo haces con más pasión quizás, o con un sentido de que en verdad eso sí es algo útil, no es un trabajo de porquería que estás haciendo porque necesitas el dinero, ¿no? Y eso, ahí quería llegar, porque yo creo que el movimiento FIRE es muy sincero con sus intenciones desde el principio. Es decir, la intención aquí es liberarte. Es muy libertario. El movimiento FIRE es muy del individuo. Es decir, cómo eh, me jubilo sin necesidad del Estado, empezando por allí. Aquí no le estás apostando a hacer unas... bueno, probablemente sí, ¿no? Pues tienes que ir por los caminos legales regulares, pero aquí la jubilación, tu ingreso va a venir de tus fuentes privadas, no del Estado. No, y eso es súper realista, porque olvídate o sea, una de las recomendaciones que yo le doy a mucha gente es que olvídate de la pensión, de que el Estado te va a pagar cuando llegas a los 65. Hermano, las poblaciones se están volviendo cada vez más viejas, cada vez la gente tiene menos hijos, esto es insostenible, y entonces la importancia de tener tus fondos privados de pensión, no estar dependiendo de lo que el Estado tú crees que te vaya a dar. Y es mejor que empieces ahorita, amigo mío. Es decir, son 20, 30 años para construir un portafolio. Por favor, empecemos ahorita. No abraces FIRE, que es una mierda. Perfecto. No lo uses, no lo sigas. Está bien. Ahora, invertir no es malo. Invertir es bueno. Ahora,
nosotros hemos hablado también, Nelson, sobre Universal Basic Income y esa idea de cómo, por razones diversas, como por ejemplo la acelerada industrialización de muchísimos trabajos, de cómo los robots, inteligencias artificiales, son más eficientes, haciendo cada vez más cosas, tiende a reemplazar la mano de obra, dejando un gap entre lo que vamos a hacer. Es decir, si la máquina lo hace mejor que yo y cada vez hace más cosas mejor que yo, y yo tengo un entrenamiento específico y va a haber menos posibilidades de reubicarme en un puesto de trabajo, y esto lo multiplicamos por billones de personas, tiene que haber una intervención del Estado en algún momento en donde, para que la gente no se muera de hambre, o va a haber un subsidio directo de alimentación, de salud, acceso mínimo a, a, a las necesidades básicas, o un salario básico que se le pague a todo el mundo, simplemente por existir. Entonces, creo que tanto FIRE como el Universal Basic Income, en esencia, si tú ya tienes lo mínimo cubierto, ya sea por Universal Basic Income o FIRE, prefiero FIRE 1000 veces, obviamente, porque te permite la generación de riqueza y depende de ti. No es que tú no vas a hacer más nada, sino que desde ese espacio de tener necesidades mínimas cubiertas, va a explotar tu creatividad. Y esa es la apuesta del Universal Basic Income también. Sí, no, de acuerdo. Y claro, esto se complementa muy bien con el episodio de Universal Basic Income, porque esto sí es algo que dependía de un programa estatal, pero que es algo que depende no de ti, es algo que depende, digamos, de las circunstancias económicas y políticas y de los desarrollos tecnológicos en los próximos 10, 20, 30 años o 50 años, que puede que te toque, puede que no te toque, y de las decisiones políticas que se tomen en ese sentido, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de responsabilidad individual y de qué hacemos nosotros con nuestro dinero, con nuestras inversiones y cómo nos organizamos para llegar bien, sea si quieres seguir FIRE y quieres retirarte a los 40, o si tienes una visión un poco más tradicional y quieres retirarte a los 60 o a los 50, quizás hay un término medio allí. No sé, no ser FIRE, pero ser, no sé, yesquero, qué sé yo. Bueno, ahí hay un componente de responsabilidad individual, de la importancia de saber manejar tus finanzas personales y adaptarlas a tus metas personales, a tus objetivos personales. Entonces, en ese sentido, me parece muy bien interesante esta conversación sobre el FIRE. El fire, el fueguito. Y bueno, The room is on fire. Follow the leader. Oye, qué buena era la changa de los 2000. ¿Eh? La chanca, las minitecas. ¿Te acuerdas? De hecho, está de moda de nuevo lo que se llamaba la changa brasilera. ¿Te acuerdas de la changa brasilera? Esa. Está como de moda. Está como de Fíjate, moda. no sabía. Sí. Pero sí, bueno, yo creo, Nelson, que hemos redondeado bastante bien lo que es el movimiento FIRE, cómo las criptomonedas, en especial Bitcoin, puede tener un rol en esta visión. Y mis conclusiones. A ver, ¿cómo voy a tratar de hacer lo más objetivo posible? Porque obviamente tengo un sesgo, me parece muy, muy interesante, muy liberador este concepto. A ver, creo que el movimiento FIRE se tiene que entender como una filosofía de vida. Se tiene que entender como una serie de preceptos o de pilares como generales que te toca a ti adaptar a tu contexto y a tus expectativas. ¿Okay? No existe una única receta para seguir el movimiento FIRE. Entonces, de hecho, existe lo llaman como el Fat FIRE, el Lean FIRE y el Barista FIRE. Entonces son como diferentes tipos de acercamientos. Bueno, por otro lado, siendo un poco crítico, creo que suena muy bien. Es una idea, no deja de ser romántica, no deja de ser deseable, quien no quiere tener una vida así, pero requiere mucho compromiso. El movimiento FIRE es como adelgazar si tienes sobrepeso
y estar en forma. No hay recetas fáciles, no hay recetas rápidas. Mientras más milagrosa sea la receta que te presenten, probablemente más alejada de la realidad esté. Esto tiene que ver con disciplina, con consistencia y sobre todo con un cambio profundo de mentalidad. Entonces yo creo que, deja muchas enseñanzas y ojalá esto se enseñara en los colegios, ¿no? Da también, despierta la curiosidad para que nosotros alimentemos nuestra educación financiera, lo cual es positivo. Entonces, siento que el movimiento FIRE, por la realidad en la que estamos viviendo, Nelson, va a ser algo que seguirá siendo abrazado por las próximas generaciones, sobre todo en esta generación, va a seguir dándose a conocer porque, insisto, es muy interesante. O sea, es muy interesante y es universal. Vale, no, yo creo que con ese resumen, con ese análisis, David, entonces concluiría ya el episodio de hoy. Yo no encuentro más nada que agregar. Entonces, a ti que nos escuchas, si te pareció esto interesante, acuérdate de darnos un like, suscribirte al canal y darnos a la campanita allí para ayudarnos a llegarle a cada vez más personas con este tipo de información. Si nos escuchas en Spotify, Apple Podcast, también nos puedes dar allí un follow, unas 5 estrellitas para que el algoritmo nos ayude a promover el contenido. Y te esperamos también por futurovers.com para que formes parte de nuestra comunidad, leas el contenido adicional que publicamos por allí. Y con eso, gracias por escucharnos, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo episodio de Futurovers. Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.